¿Se me escucha ahí atrás, mi hermano? Freddy, ¿se me escuchas allá bien? Eso, muchas gracias. Listo, entonces, qué bueno verles, qué bueno también poder compartir este tiempo de adoración y alabanza. Y pues bueno, antes de comenzar con nuestro tiempo de adoración al Señor, quiero preguntar, ¿quiénes vienen por primera vez? Levante su mano. ¿Quién viene por primera? Listo, ¿cómo te llamas? ¿María qué? María Reina, listo. ¿Su merced cómo se llama? John Rodríguez, bienvenido. ¿Alguien más? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Katiuska, ok, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién? ¿Cómo te llamas? Cristian, muy bien. ¿Quién más? Nicolás, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Cómo? Milena. Hilda Lady, bienvenidos. ¿Alguien más llega por primera vez? Levanta tu mano. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Ami, okay, es que no los escucho hasta allá. Ok, listo. ¿Alguien más? Bueno, entonces como iglesia, Gracia en Abundancia, vamos a darle una cordial bienvenida. Entonces a la cuenta de 3, vamos a decir 1, 2, 3. Bienvenidos. Un aplauso también. Bueno, bienvenidos para mis amados. Qué bueno. Qué bendición también tenerlos, recordar, bueno, son regalos que el Señor nos da y qué bueno que estén acá con nosotros, que puedan también escuchar la palabra del Señor, que realmente sea de gran bendición para sus vidas. Y bueno, también quiero invitarles a todos a que podamos ponernos de pie para adorar, para darle la gloria al Señor, para exaltarle y para que Él nos hable en esta mañana. Y que bueno sería también que nosotros como iglesia pudiéramos dejar que el Señor nos hable a nuestra vida a través de la palabra, lo que hablamos, lo que pudimos estudiar hace un momentico con el Espíritu Santo, con la doctrina del Espíritu Santo, que realmente todo eso pueda ser aplicado a nuestro corazón y aplicado a nuestra vida. Así que cantemos esta primera canción, Habla, oh Dios. Mujeres. Caballeros, cantamos. Tu verdad, plántala en mi ser y moldéame a tu imagen. Todos juntos. Que tu voz, oh Dios, de su fruto los varones cantamos. Habla, oh Dios, y enséñame humildad real, reverencia a ti. Mujeres. Todos juntos. Haz crecer mi fe, haz que pueda
juntos cantamos esta parte. Habla, oh Dios, y renuévame para comprender tus propósitos. Tu verdad nunca cambiará, permanecerá por la eternidad. Junto a ti por fe yo caminaré, tus promesas son mi único sostén. Habla, oh Dios, edifícanos, llena el mundo hoy de tu gloria. Amén. Que el Señor nos siga hablando a través de su palabra, a través de su santo e infinito evangelio, y por eso también nosotros podemos contemplarle a Él, podemos llevar, y que todos juntos como iglesia podamos expresarle al Señor: Señor, gracias porque podemos tener este hermoso día, porque podemos tener un nuevo día más de vida en el cual podemos seguirte alabando, seguirte adorando, seguirte exaltando. Y por eso podemos decirle a Él: contempla a Dios, contemplemos juntos, mis amados hermanos, al Señor, que Él lo merece. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. ¿Quién le dio consejo al Señor? ¿Quién cuestiona lo que Él habló? ¿Quién al sabio Dios puede enseñar? ¿Quién comprende su gran majestad? Contempla, contempla a Dios, en su trono está, venid y
los clavos en dolor. Quien llevó el mal del pecador. Jesucristo, humilde al perecer, ha triunfado y reina con poder. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. Oremos, mis amados. Bendito Dios y Padre celestial, Señor, te exaltamos el día de hoy. Señor, podemos contemplarte a ti, porque como lo cantábamos hace un momento, Señor, ¿quién formó esas olas al hablar? Señor, ¿quién contó esa arena en el mar? Solamente tú lo hiciste, Señor, en tu misericordia y en tu gracia, Señor eterno. Por eso podemos contemplarte a ti, podemos adorarte a ti, Señor. Podemos decirte que humilde, Señor, humilde al morir, Señor, triunfaste y estamos desde la victoria, Señor eterno. Por eso te pedimos, Señor, que nos hables a nuestra vida, Señor, a través de tu palabra, a través de tu evangelio, Señor, que realmente podamos ser confrontados y que después podamos también tomar la cena, Señor, y poder recordar lo que tú hiciste por nosotros, por amor. Por eso te alabamos y te exaltamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vidas, a sus corazones el día de hoy. ¿Usted lo cree así? ¿Y usted lo quiere así? Uy, el amén. ¿Lo cree y lo quiere? Ah, bueno, perfecto, claro. Creemos que Dios nos va a hablar y queremos que Dios nos hable, pero siempre decimos acá que hay que traer hoy, que hay que traer un corazón dispuesto, un corazón dispuesto. Es decir, si no hay disposición, si no creemos, de todas maneras Dios va a hacer la obra en su vida, pero que mejor que podamos estar en sintonía con lo que Dios quiere hacer en nosotros. Así que Dios es el que establece y nosotros decidimos qué vamos a hacer, qué decisión vamos a tener hoy después de escuchar el mensaje. Así que, bueno, ¿cómo va la semana? ¿Cómo fue esta semana? ¿Fácil? Uf. Algunos, ¿cómo es que dicen algunos? Excelente. Otros bendecidos por esperar en victoria.
Ah, bueno. Listo, siempre habrá luchas, siempre habrá pruebas, dificultades. La fe, estamos hablando que la fe no niega las dificultades, ¿cierto? No es que, ahora eres hijo de Dios, ya no va a haber dificultades, tu hogar va a ser perfecto, tu trabajo va a ser espectacular. No, vienen las dificultades, las luchas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos siendo representantes nada menos y nada más que de nuestro Señor Jesucristo, y eso en el mundo va a tener oposición. Donde quiera que vayamos, va a haber oposición. ¿Por qué? Porque estamos llevando el Evangelio de Jesucristo. Así que si fuera otro mensaje, pues el mundo nos recibiría muy bien. Diría, oh, bienvenido, mira, ¿cuándo vienes nuevamente, no? Pero uno quiere ser buen cristiano y ya no le invitan, ya no lo llaman, escasamente lo tienen en cuenta. Bueno, el mundo no nos quiere muchísimo, ¿cierto? El mundo no nos quiere así como algo deseable. No sé si usted lo ha experimentado o no. ¿Sí? Bueno, si usted todavía es simpático al mundo, preocúpese. Si usted todavía es el invitado de honor de todas esas fiestas y parrandas, preocúpese. Entonces, pero el Evangelio es para todos. ¿Listos? Bueno. Romanos, carta a los Romanos, una carta que está muy nutrida de doctrina, de enseñanzas, de aclaraciones, de poder despejar dudas, ¿cierto? Pero sobre todo de dar seguridad. No es algo, igual toda la palabra es inspirada por Dios y tiene su utilidad en cuanto a enseñanza, en cuanto a que nos redarguye, pero nos corrige y nos instruye. ¿Para qué? Para que nosotros seamos perfeccionados, y en otras palabras son las instrucciones necesarias para llevar una vida conforme al propósito de Dios. Necesario, ¿cierto? Si no leemos la palabra, no vamos a saber cómo es el propósito de Dios, ¿cierto? Eso, si fuera de otra manera, pues Dios no nos hubiera dejado la Biblia. Si eso funcionara por ósmosis, acá habría una fila, hagan la fila los que quieren recibir palabra, y fácil, ¿no? Sería fabuloso, ¿no? Entonces venga el chip, la USB, y ya, no tienes que leer, ya comienzas a funcionar de esta manera. No, hay que hacer el trabajo. O sea que estudiar la palabra es un trabajo arduo, es un trabajo que hay que llevar y aplicar con responsabilidad. Y como no lo podemos hacer solos, nosotros somos torpes, ¿no? Somos ovejas, por eso las ovejas son. Por eso Dios nos ha dado una capacidad a los creyentes a través de su Santo Espíritu. Santo Espíritu. Si yo no me siento, si yo no deseo la palabra, si yo no quiero acercarme a la palabra cada día, una pregunta, yo no me acuerdo dónde hicieron eso. Usted lo primero cuando se levanta, ¿usted qué es lo primero que hace? ¿Toma la Biblia o toma el celular? No quiero dar diagnósticos acá. Yo no quiero acá ser dramático con ese diagnóstico, pero espero que la respuesta sea primero la Biblia. Y claro, como para echa la ley, echa la trampa, no, es que en el celular yo tengo la Biblia. Fabuloso. Es que somos tropicales, ¿no? Somos de una maravilla, todos tropicales. Pero efectivamente, cuando usted sale también, si usted se le queda el celular, ¿usted qué hace? Su merced, usted se siente incompleto, ¿cierto? Bueno, yo me incluyo. Pero usted deja la Biblia y se devuelve por la Biblia. Digo, bueno, Dios sabrá. Dios sabe mis debilidades. Pero con el celular no es lo mismo, ¿no? Entonces, es interesante cómo realmente el mundo está haciendo una campaña impresionante para darnos esa tibieza en el mundo, ¿cierto? Para acomodarnos a estos deleites del mundo. Es curioso, ¿no? Entonces mañana cuando se levante, acuérdese del mensaje de hoy. ¿Cuál celular? Primero la Biblia. ¿Cuál celular? No, primero la... Espere un momentico. Bueno, si lo va a coger es como para apagar la alarma, pero ya, listo, cójalo con pinzas ahí. Hay un martillo que ahí en las instrucciones está. Incluso si suenan celulares acá, por ahí está el mazo, ¿no? Mi hermano John tiene un mazo ahí en el baúl del carro. Si suena un celular y no lo sabe apagar, porque eso pasa, cuando usted va a apagar el celular, no le encuentra el botón de apagar, y sobre todo cuando estamos en la enseñanza. Así que con esta introducción vamos a iniciar el por qué esta introducción de esa manera, por qué primero la palabra, por qué el resto, ¿cierto? Y quiero invitarlos, capítulo 10, nos hemos detenido, capítulo 10 de la carta a los Romanos,
para dar y continuar en nuestro estudio de este maravilloso libro. Capítulo 10. Habíamos visto cómo Pablo, ¿cierto? En este capítulo viene hablando de su pueblo, hablando de la elección que Dios hizo para una elección para servicio, cómo elige, ¿cierto? Un hombre elige una nación, habla de Jacob, habla de Saúl, Jacob, ¿cierto? Porque finalmente es a través de Jacob que Dios hace la elección de un pueblo y ese pueblo tendrá que ser, ¿cierto? Cumplir su responsabilidad y su llamado para hacer luz a las naciones. Y de tal manera será tan así que es a través de ese pueblo de Israel, a través de ese pueblo, primero llamado de los hebreos, es a través de ese pueblo que Dios va a dar su palabra. Por eso Dios, hemos hablado de un término que es acomodación divina, es como Dios se acomoda al lenguaje del hombre para hacernos entender las verdades divinas. Si Dios las comunica en términos divinos, nosotros quedaríamos, pues así como no vamos a entender. Así que Él nos da la palabra en un lenguaje humano y la nación de Israel en ese momento, su idioma era el hebreo. Por lo tanto, va a comunicar su palabra de esa manera, va a transmitir su ley a través de esa manera. Por eso es importante en algún sentido estudiar un poquito, ¿cierto? Más adelante cuando estemos profundizando un poquito del idioma hebreo, un poquito del idioma griego, porque ahí vamos a entender algunos conceptos, ¿cierto? Mucho más profundos, más profundos. Realmente, y mi deseo y mi anhelo como pastor y teniendo el privilegio y la responsabilidad de dar la enseñanza, siempre los animo a que en sus casas puedan volver a repasar lo que vemos acá y poder decir, oiga, sí está de acuerdo a la escritura, o poder decir, oiga, espera un momentico, hay una duda, yo tengo que hablar con el pastor porque acá como que está pifiado. Yo espero que ese sea el resultado, que no es que sencillamente vemos, cerramos y 8 días venga a ver qué se le vuelve a ocurrir decir. No, llegar a las casas entre semana, poder, ¿cierto? Es algo sano, una comunidad sana en palabra, en doctrina, es una comunidad fuerte y también, yo siempre lo he dicho en las enseñanzas, es una protección para los predicadores, para nosotros los que estamos enseñando la palabra. Porque en algún momento de pronto se nos ocurre cualquier locura y podemos decir cualquier cosa. Y lo peor es que una iglesia que no está fuerte en palabra y fuerte en amor diga amén a todas las cosas. Así que por eso realmente lo hacemos de esa manera. Pablo entonces tiene un gran dolor, un gran anhelo en su corazón, capítulo 10, iniciando, es una oración a un pueblo que ha sido elegido para que sea luz a las naciones. Pero Pablo dice que su oración a Dios es ¿por qué? Por Israel para salvación. ¿Cómo así? Sí, claro, Dios los eligió con un propósito, pero el pueblo, a pesar de que tenía conocimiento de la palabra, a pesar de que había un conocimiento en cuanto a las leyes ceremoniales, las leyes civiles, las leyes rituales, se volvió un pueblo duro de corazón, ¿cierto? Dura cerviz. Ya Moisés, y por eso también recordemos que es muy importante conocer toda la escritura. Cuando nos acercamos y cuando alguien nos dice que por dónde inicia a leer la palabra, pues nosotros ya sabemos decirle por dónde, pues Génesis, por el principio. Entonces algunos dicen Salmos, sí, pero es que si no lee los primeros 5 libros va a perder mucha enseñanza y mucha profundidad de los Salmos. Si empieza por los Evangelios, va a perder profundidad en los Evangelios. Por eso necesariamente los primeros 5 libros de la Biblia, lo que los judíos llaman la Torá, necesarios para poder entender de una manera mucho más precisa las enseñanzas del Nuevo Testamento. Y en la carta de los Romanos nos hemos dado cuenta. Pablo ha citado Génesis, Pablo ha citado Números, Pablo ha citado Deuteronomio, Pablo ha citado Isaías, es decir, y si nosotros no tenemos presentes qué es lo que está hablando Pablo, entonces realmente nos vamos a perder un poquitico. Por eso acá aprovechamos diciendo, mire, Pablo se está tomando de acá, de esta porción de la palabra. Ya hemos visto por qué Génesis, y ahí cuando vamos a Génesis ya entendemos cuando dice aborreció, ¿cierto? Ya sabemos que esa palabra no tiene la connotación que para hoy día tiene para nosotros, o tiene para nosotros hoy en día. El que no aborrece a padre, madre, no quiere decir que hay que odiarlos, que hay que sacarlos de la casa, sino amar menos, ¿cierto? En ese sentido, amar más a Dios, y no quiere decir odiar a los padres, no.
Y es lógico. Si yo no amo a Dios de una manera sincera, de una manera real, con el amor que Él me dio, no puedo amar a mi esposa. No es lógico. Va a ser una tragedia. Mi amor humano es un sentimiento que se acaba cuando se acaba la plata, cuando se acaba la salud. Pero si yo amo a Dios con no podríamos decir la misma naturaleza, porque el amor divino es algo que viene de Dios, pero si yo he recibido ese amor divino, si yo tengo esa relación en amor con el Señor, va a ser más fácil amar a mis prójimos de la manera como Dios quiere que yo los ame. Entonces, necesario amar de esa manera al Señor. Pablo ama a Dios y por eso ama a esa nación. Una nación dura de corazón, una nación que realmente ha rechazado el mensaje de salvación y lo más tremendo, no solamente el mensaje, sino a Cristo mismo, que es el mensaje de Dios, finalmente. Porque realmente el Evangelio no es algo, sino el Evangelio es alguien, es una persona. Y dice acá, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces, el desarrollo de esta carta, entonces, también nos habla de una justicia por obras, pero también nos habla de una justicia por fe, ¿cierto? De tal manera que cuando nos creemos más santos que el resto, porque hacemos cosas más buenas, hay que leer Romanos. No hay nada que mis acciones puedan aumentar a la gracia de Dios. No hay nada que mis malas acciones puedan disminuir a la gracia de Dios. La gracia de Dios es la gracia de Dios y viene conforme a lo que Él ha establecido. Mi bondad jamás podrá aumentar algo a su gracia. Porque si mi bondad, mis buenas acciones pudieran aumentar la gracia, ya no sería gracia, sería un merecimiento por ser bueno. Así que deja de ser gracia. Por lo tanto, eso es lo que está hablando. Ustedes saben la ley perfecto, ustedes oran muy bonito, ustedes conocen lo ritual, es decir, pero hermanos de Israel, hermanos, dice Pablo, están depositando su fe en las obras que ustedes hacen. Y hay que depositar su fe en la persona de Cristo, porque Él sí cumplió la ley de manera perfecta. Ahora, eso significa que nos vamos a portar como cualquier, digamos, como sinvergüenzas, que no vamos a cumplir la ley, que vamos a... No. Quiere decir que el cumplimiento de la ley para nosotros es la respuesta natural de nuestra nueva vida en Cristo. Como respuesta, pero no como requisito. Es decir, ya es una respuesta natural. Ya honro a mis padres, no por miedo a perderme, ya los honro porque el amor de Cristo ha reposado en mi vida y por lo tanto la respuesta a honrar a mis padres es que el amor que he recibido. Ya no robo, ya no tengo, ya sé que codiciar es malo, ya mis ambiciones serán otras, mis planes serán otros, como respuesta natural de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Si esa no es una respuesta natural, si eso es lo que está pasando en nuestras vidas, es la obra del Espíritu Santo. Y todo esto para unirnos, ¿cierto?, al versículo 12 de la carta de los Romanos, capítulo 10, versículo 12. Ahí hace 8 días nos detuvimos en esta porción. Quiero que nos levantemos, nos pongamos de pie para leer estos 5 versículos que siguen, que va a ser del 12 al 17. 12 al 17. Dice la palabra, porque no hay diferencia entre el judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas.
mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído antes bien? Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Padre y Dios eterno, Señor, te agradecemos por tu palabra, que es viva, que es eficaz, que es pura, santa, perfecta, Señor, que ilumina nuestro camino, que nos da la sabiduría necesaria venida de ti para agradarte, para adorarte, para glorificarte, Señor. Por lo tanto, pedimos sabiduría, que nos ilumines para poderlas entender y aplicar conforme a tu propósito. Oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. ¿Podemos sentarnos? El versículo 12 habla y está sintetizando el gran problema juntamente con la respuesta. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Y esto es lo que ha dicho Pablo desde el comienzo de la carta. Todos son culpables, no hay ni un justo, todos están excluidos de la gloria de Dios. El pueblo elegido por Dios no puede decir, nosotros no estamos excluidos, están excluidos. No hay manera de justificarlos, sino a través del medio que Dios ha provisto para justificar a todo hombre sobre la tierra. Así que todos son culpables. En los primeros capítulos romanos nos habla de la culpabilidad del hombre en general, de la culpabilidad del pueblo, de la culpabilidad de los hombres de ciencia, de los religiosos, de todos los hombres. Todos son culpables delante de Dios. Nadie puede decir, yo no soy culpable. La Biblia misma y Pablo, en esos versículos que sabemos de memoria cuando compartimos, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos. Todos, dice ahí, por cuanto todos pecaron. Pero también Romanos nos enseña, porque la paga del pecado es, y Pablo está hablando de que no queda solamente en muerte, sino que la solución de parte de Dios, la dádiva, la gracia, va a ser Jesucristo. No hay otro camino. No hay el camino del conocimiento, de la religión, de la filosofía, de la ciencia. Todo eso es bienvenido, siempre y cuando todo eso se una para fortalecer nuestra fe en nuestro Señor y Salvador. Si yo quiero conocer de la palabra, pero lejos del amor de Cristo, lejos del plan de salvación, pues sencillamente seré un cabezón teológico, ¿cierto? Que no me voy a perder. Y eso precisamente el problema de los judíos. ¿Los judíos conocían la ley? Por supuesto que la conocen. ¿Conocían las tradiciones? Por supuesto. ¿Conocían los misterios que Dios hasta el momento había revelado? Por supuesto que sí. Pero finalmente su corazón estaba, cuando se estaba pesando, ¿cierto? Su corazón estaba al mismo nivel de los gentiles. Todos están al mismo nivel en cuanto a su condenación. ¿Y por qué condenación? Por su pecado. La paga del pecado es muerte. Todos pecaron. O sea que todos. Así que no hay diferencia entre los judíos y los gentiles. Ambos tienen al mismo Señor. El Dios de ellos, el mismo Dios del Antiguo Testamento, es el Dios del Nuevo Testamento. No hay diferencia. Así que recordando nuevamente, cuando a veces no queremos estudiar el Antiguo Testamento, decimos, uy, es que eso es otra cultura, otro idioma, otras tradiciones, es que eso de no comer cerdo, qué tragedia, a mí me gusta la lechona, y como así que no puedo comer camarones, a mí me gusta la cazuela. Es decir, ¿qué hago con todas esas cantidad de cosas que a mí me encantan, pero que el Antiguo Testamento?
Pero si no leemos el Antiguo Testamento, nos vamos a perder y no saber diferenciar entre lo que sí y lo que no. Por lo tanto, el Antiguo Testamento tiene distancias, ya lo hemos hablado en otras enseñanzas, tiene algunas distancias que son realmente muy marcadas. Muchas gracias. Debe ser la pila. Gracias. O sea que hay que meter la pila en el agua. Por lo tanto, hay distancias culturales, idiomáticas, sociales, geográficas, ¿cierto? Pero recordemos que también, así como hay líneas que nos distancian, hay líneas de conexión. Y Pablo en Carta a los Romanos lo estamos entendiendo. Y una línea de conexión, primero que todo, el problema de todo hombre, gentil y judío, ¿es cuál? El pecado. Es una línea que ya no es una distancia, es una línea de conexión. Y el problema del hombre, el problema del pecado, está desde la caída de Edén, es decir, abarca a todos los hombres, en toda la historia, en toda la geografía, en todas las culturas. Es una línea de conexión que nos hace entender que el problema del pecado está para todos. Pero segundo, que es el mismo Dios que ha creado, en Génesis todas las cosas nos enseña, es el mismo Dios que nos habla en el Nuevo Testamento. Así que estamos hablando del mismo Dios, es otra línea de conexión. Así que por encima de la cultura, el idioma, ya tenemos dos líneas de conexión para poder entender qué sí y qué no. Y otra línea de conexión es que realmente estamos enfrentando el mismo sistema del mundo, ¿o no? El mismo sistema del mundo. La serpiente le dijo a la primera pareja, a Adán, a Eva, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que él comiere seréis como Dios, ¿cierto? Como Dios. ¿Cuál fue la oferta que le hizo la serpiente a esta pareja? Ser como Dios. Hoy, ¿cuál es la oferta de la tecnología, de la ciencia, de la sociedad? Ser como Dios. Así que es el mismo sistema del mundo. Últimamente se ha hablado, y hace 8 días lo refería a un profeta del anticristo, los judíos lo conocen de esa manera, ¿cierto? Por ahí escucharán, espero que hayan investigado un poquitico más de eso, y efectivamente hablando y retomando que el problema de la muerte no es el pecado, el problema de la muerte es un problema técnico. O sea que esto estamos hablando del 2010, 2012, así que si el problema de la muerte es un problema técnico, ¿para qué un Dios que nos hace sentir culpables? Si el problema de la enfermedad, si el problema de la largura es un problema técnico, no necesitamos un Dios que nos restrinja y nos haga sentir culpables por el pecado. Es decir, si estamos captando a qué nos estamos enfrentando como iglesia y como creyentes al día de hoy. Si estamos captando, es decir, el mismo sistema del mundo, del paraíso, a hoy no ha cambiado. No ha cambiado. No moriréis. Hoy la ciencia que dice, no moriréis. Pero también el sistema del mundo quiere darle a usted más poder. Usted tiene que usar esto, tiene que echarse esto, quiere ser más próspero, haga esto, haga aquello, ¿cierto? Si nosotros predicáramos prosperidad hoy acá, tocaría, ¿cierto? Tumbar paredes, tumbar muros, porque ¿a quién no le gusta ser próspero? ¿A quién no le gusta ser? ¿A quién le gusta enfermarse? Pero el Evangelio, la fe no niega la realidad de las cosas, sino nos pone en otra condición para acercarnos de una manera concreta y real. Porque el problema del hombre no es la pobreza económica, el problema del hombre no es la enfermedad de su cuerpo, el problema del hombre no son sus calamidades emocionales. Pablo nos habla que el verdadero problema es que todos están condenados a una muerte eterna. Ese es el verdadero problema. El verdadero problema del hombre es ese. Así que Pablo está hablando de que todos, tanto los judíos que se creían de mejor clase, ¿cierto? Y se creían tan
de mejor clase, no te acerques a mí porque soy más santo que tú, hay al día de hoy aún paz. Espera un momentico, uy, ¿cómo así que no sabes estas cosas? Perdón, no te acerques a mí porque soy más santo que tú. Pero todo aquel, ¿cierto? Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, ¿cierto? Porque todo aquel que invocare. Ya en Génesis vemos entonces las dos razas, llamémoslo así, los dos linajes. Y ya hemos hablado del linaje de Caín, en donde el centro y su corazón estuvo en el hombre aquí en lo terrenal. Pero los descendientes de Set, dice ahí, con sus descendientes, ¿no? ¿Cierto? Dice, y el nombre de Jehová comenzó a ser invocado. ¿Invocar qué es? Pues invocar es clamar. Invocar es clamar a Dios en un acto de adoración. Eso es invocar. No es que invocar no es como algunos, tristemente hoy, muchos cristianos, bueno, e incluso gente del mundo dice, en el nombre de Jesús voy a colocar este negocio. ¿Ya? Y creyeron que invocando esa fórmula en el nombre de Jesús, ya, todo va a ser, uy, todo me va a ir de maravilla. Uy, voy a colocarle en mi aviso del negocio un nombre, ¿qué tal si Jireh? Uy, como para que, uy, ¿cierto? Uy, Dios proveerá, uy, claro, ahora sí la multiplicación de mi negocio y prosperidad. Eso es profanar el nombre de Dios, entre otras. Profanar es volver común el uso del nombre de Dios. El nombre de Dios no debe usarse, debe usarse para eventos comerciales. No debe usarse como fórmulas mágicas para tener más plata. No, el nombre de Dios es sagrado. ¿Esto lo hemos entendido? O sea, que el nombre de Dios, invocar no quiere decir, uy, en el nombre de Dios me voy a ir por esa calle peligrosa para que no me atraquen. Lo van a atracar. Eso, usted invoque lo que quiere, pero lo van a atracar porque la Biblia nos demanda ¿qué? Prudencia. Prudencia. Usted no va, ay, me va a enfrentar a esos 10 bandidos si los misioneros han sido fusilados, han sido descuartizados, si los misioneros que están cumpliendo una obra evangelística han sido quemados, ¿por qué vamos a ser imprudentes y tentar? Eso es tentar a Dios. Así que invocar no es la muletilla que a veces utilizamos para que nos vaya bien en la vida. No, no se usa de esa manera. Invocar es clamar en un acto de adoración. Y adoración, acordémonos que adoración es reconocer quién es Dios, la santidad de Dios, la perfección de Dios, que Dios es nuestro creador, que Dios es el soberano. Invocar a Dios es con esa calidad de invocar, de clamar. Muchos claman a Dios. Muchos, es cierto lo que decimos, Dios me va a dar la victoria, todo lo que pisare la planta de mi pie será mío. Y comenzamos a utilizar el nombre del Señor para beneficio propio. Así que Pablo está diciendo, mire lo que pasó cuando los judíos comenzaron a utilizar e invocar el nombre de Dios en falso. Simplemente creían que el arca era mágico y comenzaron ellos a volverse a la idolatría. Se ha preguntado por qué no tenemos los manuscritos originales, por qué no está el arca del pacto, por qué no hay muchas cosas, porque se hubiera vuelto un pueblo idólatra, ¿cierto? Venerando objetos, ¿cierto? Venerando cosas. Así que invocar el nombre del Señor tiene que ver con un reconocimiento. Si yo sé que, si yo lo invoco en acto de oración, quiere decir que yo reconozco que Dios es santo. Y por lo tanto, si Dios es santo, aborrece ¿qué? El pecado. O sea, invocar no es que yo me acerque, ¿cierto? Diciendo, bueno, Dios es amor, sigo pecando. No, es reconociendo que Él aborrece el pecado. Así que adoración es reconocer que soy un pecador. Que necesito, y si Dios es perfecto, que necesito que Él moldee mi vida de manera perfecta. Por eso está la iglesia. Por eso es que parte del plan de Dios para moldear es la relación con otros prójimos. Es Dios perfecto. Invocar
quiere decir que si yo sé que Él es el soberano, quiere decir que yo me voy a rendir delante de Él en un acto de obediencia. O sea, fíjense que invocar no es simplemente nombrar. En ocultismo, ¿cierto? Y todas estas cosas de brujería, invocan espíritus. E invocar es que la persona se va a someter a esas entidades, ¿cierto? Y va a ser controlada por esas cosas de espíritu. Eso existe. Porque obviamente no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, todas esas cosas. Si hay demonios, claro que sí. Hay que dejarlos en el lugar que la Biblia los deja. Ya lo hemos explicado en otros estudios. Así que invocar. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Por eso, y cuando nos visitan, de pronto la pregunta a veces, ¿por qué no pasamos las personas acá al frente y que hagan una oración? Bueno, hacer una oración es fácil, pero invocarlo con convicción no podemos ir hasta allá. Es algo que es de manera personal entre la persona y el Señor. Por eso no lo hacemos de esa manera. Predicamos el Evangelio y la respuesta tendrá que ser de cada uno que escucha el Evangelio. Cómo el Evangelio realmente penetra su corazón y como dice la palabra, que es más cortante que espada de doble filo hasta los tuétanos, ¿cierto? Hasta lo más profundo de mi ser. Y me confronta realmente y me desnuda delante de Él y me hace ver lo débil y lo pecador que soy delante de Él. Necesito invocarlo de esa manera clara. Reconocer. Así que ellos, los judíos, podían decir, tenemos al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, tenemos sus promesas, y claro, Dios va a cumplir sus promesas en el pueblo. Porque es que las promesas y el carácter de Dios no depende de la respuesta del hombre. El carácter y las promesas de Dios dependen de sí mismo. ¿Usted se imagina que las promesas de Dios dependieran de nosotros? Jamás pudiéramos ser salvos. No habría manera de ser salvos. Nada. Estaríamos condenados, perdidos. ¿O quién puede aquí cumplir toda la ley? No hay nadie que pueda cumplir la ley. No hay ni uno. ¿Cómo pueden ellos invocarlo para que lo salve? Ahora, dice Pablo, de esta pregunta, comienza el vínculo de las preguntas, ¿cierto? Pablo pregunta, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Es decir, si ellos no creen, pues menos van a invocarlo. Si no creen, menos van a reconocerlo como soberano. Si no creen, menos van a reconocerlo como perfecto. Si no creen, menos van a reconocerlo como santo. No creen, no pueden invocarlo. Pero dice la segunda pregunta, que dice acá, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Pero ahí está la promesa, está la profecía de un redentor, pero ellos quisieron hacer ¿qué? Oídos sordos. Pero Pablo sigue diciendo, ¿cierto? Sigue la otra pregunta. ¿Y cómo oirán? Sin haber quien les predique. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Es lógico, ¿no? Muy lógico. Es decir, que acá Pablo está hablando, lo mismo está concatenando, ¿cierto? Estos conceptos de invocar. Pero para invocar tienen que haber creído. Pero para haber creído tienen que haber ¿qué? Oído. ¿Y cómo tienen que haber oído? Que alguien les predique. Usted ha orado por familiares y por amigos por la salvación de ellos. Lo hemos hecho los miércoles, ¿cierto? Oramos por la salvación de mi tía abuela, oramos por la salvación de mi primo. Pero la pregunta, ¿usted les está predicando? Estamos orando, pero no les predicamos. Y Pablo está diciendo, bueno, a ver, oremos por su salvación, pero usted tiene que, ¿qué? Ir a predicarles. Es decir, sí, hay que orar, claro, pero resulta que a veces solamente nos quedamos ¿en qué? En la oración. Oremos por los familiares, por los amigos, y está listado. Pero la gran pregunta es esta de Romanos, ¿cierto? Sí vamos a predicarles, sí vamos a que ellos escuchen el Evangelio. De ahí a que ellos escuchen, viene la responsabilidad de su respuesta
individual. Nosotros no podemos convertir a nadie. Esa es una obra exclusivamente del Espíritu Santo en el corazón de la persona. Cuando en fe, cuando en arrepentimiento, pero no es algo que nosotros hagamos. Entonces, muy importante. Pablo les está predicando. Pablo, de hecho, está hablando varias cartas, ha escrito varias cartas inspirado por el Espíritu Santo, y una de las preocupaciones era el conocimiento sin relación. Es decir, en los judíos había conocimiento de la palabra, pero no los llevaba, ese conocimiento no los llevaba a la relación con su Salvador. ¿Eso pasa hoy en día? Puede pasar hoy en día, claro. Y pasa, en seminarios hay teólogos ateos, muy ateos. Entonces, ¿hay judíos ateos? ¿Cierto? ¿Hay judíos ateos? Claro que sí. ¿Hay judíos superateos? Hay judíos superateos. Así que, ahora, ¿cómo viene el desarrollo? ¿De dónde Pablo está tomando? Porque esto para nosotros es así y está escrito. Pero para ellos era mucho, mucho más claro entender lo que Pablo estaba diciendo. Muchísimo más claro. Porque, por ejemplo, cuando dice, pues todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, esa es una cita que ellos ya conocían del profeta Joel. Joel capítulo 2, versículo 32, podemos verificarlo. Joel capítulo 2, versículo 32. ¿Qué dice ahí? Y todo aquel que invocare, ¿lo ve? Ya llegó Joel, Antiguo Testamento. Esa parte, a mí me gusta esa parte de las Biblias porque es blanquita, es nueva esa porción de los profetas, es nueva esas hojas, eso no se toca, eso se le tiene un respeto a esa sección, a esa parte de la Biblia. ¿Ya la encontraron? Bueno, si no, si ya la encontraron, qué bien, ya sabe dónde está Joel. Márquelo ahí, ¿cierto? Doble la página, arrúguela, póngale un marcador, una cinta, y ya encontró Joel. Antes en la radio se decía, si su Biblia es como la mía, en la página tal, pero ahora como hay tantas versiones de Biblia. ¿Listos? Joel. Antiguo Testamento, ya, listos. Y si no, pues usted va al índice, porque entiende uno que cuando uno hasta ahora está, pues va al índice y busca Joel, ¿cierto? Fácil. Hoy en día está a un clic de distancia. Entonces, YouVersion, listo. Uy, hay algunos hasta se pierden ahí, ¿no? También se pierden ahí. Bueno. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová, ¿qué? Y sigue. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá, ¿qué? Salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Un remanente es una porción pequeña. Así que imagínense toda una nación al cual se había anunciado la salvación, pero fue un pequeño porcentaje que creyó. Tan solo un pequeño porcentaje. Y era el pueblo elegido, ¿no? Acordémonos. Era el pueblo que recibió la ley. El pueblo que tenía historia del poder de Dios al sacarlos de la tierra de Egipto. Al sacarlos de la tierra de Egipto. Ese es su referente. El referente del poder de Dios es cuando Dios los sacó de la tierra de Egipto. Todo el mundo habla de eso. Todo el mundo habla del poder de Dios. Y es interesante, paréntesis, porque Dios los hubiera podido, ¿qué? Sacar con una sola plaga. ¿Listo? Una sola plaga por el poder de Dios. No, Dios no necesitaba 10 plagas para sacar al pueblo de Israel. Con una sola hubiera sido suficiente. Ya en algún momento tocaremos por qué las 10. Pero 10, porque va a ser el recordatorio, y la Biblia lo dice en el Antiguo Testamento, el recordatorio a las naciones del poder de Dios a favor del pueblo. Y eso realmente fue muy fuerte el mensaje para las naciones. Así que solamente un pequeño porcentaje, y por eso Pablo recurre ahí, a ese profeta. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Oiga, miren, judíos hoy, por favor, decía Pablo en su carta,
reconozcan. Ideal que no sea un remanente, ideal que todo Israel sea salvo, ideal que todos crean, que todos invoquen el nombre del Señor. Cuando el Señor nos da esa nueva vida, nuestro deseo es que toda la familia ¿qué? Sea salva. Es algo que nos arde en el corazón. Yo quiero que toda mi familia sea salva. Es algo. Pablo está ardiendo en su corazón de que toda la nación de Israel, y claro, no solo la nación, el mundo entero sea salvo. ¿Usted está orando por esa salvación de los que conoce? ¿Está yendo a predicarles? Entonces, ahí está la tarea. No solamente orar, sino también ¿qué? Predicarles. Porque si no le predicamos, ¿cómo van a qué? Y si no pueden oír, ¿cómo van a creer? Y si no creen, ¿cómo van a invocar? Nuevamente, espíritu, alma y cuerpo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. O sea, que Dios nos ha dado un cuerpo con unos sentidos para que podamos ver su creación, para que podamos escuchar el mensaje, para que podamos predicar el mensaje, para que podamos caminar y llevar su mensaje. O sea, Dios nos ha capacitado en todo sentido, para llevar su mensaje. Pero nos ha dado una mente, ¿cierto? Una voluntad y unas emociones, nuestra mente, ¿para qué? Para que podamos entender lo que nuestros sentidos captan. Pablo está hablando, ¿cierto? De a pesar de que Dios les ha dado testimonio en la creación, el mundo ni ellos le dieron gracias, ¿no? Se envanecieron. Es decir, no hay justificación. Así que los judíos entendieron que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ya el profeta, Antiguo Testamento, se los había enseñado, profeta Joel. Si nosotros vamos más adelante, versículo 15 en Romanos 15, que habla, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Si usted está enfermo, lo que usted está esperando es la salud. Si usted está en dificultades económicas, ¿usted está esperando qué? La bendición, ¿cierto? La economía. Si usted está en alguna necesidad, afligido, usted está esperando consolación. Es decir, ante toda dificultad, estamos esperando una respuesta. Anhelamos una respuesta. Si yo estoy enfermo, yo anhelo la salud. Si yo estoy pobre, yo anhelo, ¿cierto? Si yo estoy deprimido, anhelo un consuelo. Si yo anhelo una respuesta correcta a mi necesidad. Así que si alguien está preso, está esperando la libertad. Un esclavo está esperando la libertad. Por lo tanto, esos pasos eran deseados, ¿cierto? Deseables. Esa noticia era deseable en el pueblo cuando el pueblo estaba cautivo en Babilonia. Ahí se refiere este pasaje. ¿Dónde lo vemos? Isaías, ¿cierto? Isaías capítulo 52, versículo 7. Así que Pablo, esto parece un trabajo, y efectivamente Romanos parece un trabajo de derecho civil y penal o algo así, ¿no? Es un ejercicio jurídico en donde él dice, venga, esta es la documentación. Mire Pablo cómo se documenta, ¿cierto? Se documenta para ir y hablar de lo que tiene que hablar, pero documentado. O sea, Pablo, a pesar de que está inspirado por el Espíritu Santo, escribiendo, Pablo tiene que documentarse y traer de la misma palabra su argumento. No es el argumento humano, es el argumento ¿qué? Divino. Otro ejemplo que tenemos, un paréntesis, otro ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, tentado en el desierto. Y Jesús decía, escrito está, escrito está, escrito está. Es decir, si la palabra de Dios, si Jesús le da esa importancia a la palabra, si Pablo, si los profetas le dan esa importancia a la palabra de Dios, al conocimiento, ¿por qué nosotros muchas veces no le damos la misma importancia? Le damos más importancia al celular, le damos más importancia a lo uno, a lo otro, pero esto para nosotros se volvió una opción más. ¿Lo tomo o lo dejo? Como quien quiere tomarse un refresco, como quien quiere sí y no, ¿cierto? Como que no me apetece, mejor lo dejo.
Sabe que, acordemos la primera carta a los Corintios, aprovechando la cena, indignamente participar es que se volvió común, una opción, algo así como ligero la convocación a la Santa Cena. Se perdió el sentido. ¿Y en Corinto qué pasó? Muchos ¿qué? Enfermos, debilitados, muertos. Y al pueblo de Israel le pasó lo mismo. Tenían la palabra, tenían la dirección, pero su corazón endurecido. Y qué más que ellos cautivos allá en Babilonia. Y por eso dice Isaías, cuán hermosos son sobre los montes los pies de que quién, del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Era la libertad del pueblo, era el renacer del pueblo. Anhelaban esas noticias. Ahí, ¿cierto? Cautivos, anhelaban las noticias, esas buenas noticias. Ya había habido un juicio, ya estaban ahí cautivos y llegó el tiempo de liberarlos. Así que esa es una muy buena noticia. Alguien que está cautivo, alguien que está en la cárcel, alguien que está preso, alguien que está esclavo, la buena noticia es que va a recibir ¿qué? Libertad. Esa es una muy buena noticia. Y ellos, no solamente la noticia, y esto no es gratuito que diga, tu Dios reina. Es que mire, puede que haya buenas nuevas, puede que haya paz, puede que haya experiencia del bien, puede que haya muchas publicaciones, pero si la presencia de Dios no está en medio de esas acciones, eso no sirve para nada. Si el evangelio que predicamos, si en ese evangelio no participa Dios mismo en ese evangelio, estamos realmente predicando algo que es diferente al evangelio. A veces predicamos de una manera bonita, pero necesitamos decirle a la persona, Dios reina, el cielo gobierna. La buena noticia es eso. Posiblemente Dios no te sane de esa enfermedad. Posiblemente Dios no te saque de la cárcel física. Posiblemente Dios no te saque de esa calamidad económica. Pero te va a sacar de un problema mayor. Y es de la condenación y la muerte eterna. Eso es suficiente. Suficiente, mis hermanos. Tenemos que entender que el mundo está luchando por las cosas que se oponen al reino. Muy sabiamente dijo nuestro Señor, mas buscad primeramente el reino de ¿qué? Su justicia. Y el resto vendrá. Pero bregamos más por las añadiduras que por el reino de Dios. Le ponemos más esfuerzo a las añadiduras que realmente a estar guardados en santidad delante de Dios. Nos encanta eso. Eso era lo que le pasó al pueblo. Más por las añadiduras. Es que las añadiduras se van en cualquier momento. Pero lo único seguro, y Pablo ya lo ha dicho, nada nos podrá separar del amor. Ni la muerte. Es más, la muerte es el medio para experimentar la gloria de Dios. Ni la vida, ni los ángeles, nada nos podrá separar de ese amor. De pronto la riqueza, la DIAN la puede separar de su riqueza. Vaya, juegue con la DIAN y usted puede perder todo en un día, ¿cierto? La salud, yo voy cuidándome, tomando esto y de pronto un momento, ahí quedo en cama. Un accidente, qué sé yo. Tantas cosas que el Señor utiliza para llamarnos la atención y para recordarnos que por lo que estamos luchando, pueda que no valga la pena. ¿Quién aprovechará, cierto, el fruto de su trabajo? Dice la palabra. Bueno, no sabemos. Como hemos dicho, de pronto, de aquí a mañana el Señor nos lleva su presencia y el que va a disfrutar de todo lo que trabajamos es el anticristo. ¿Quién más lo va a aprovechar? Realmente suena paradójico, pero es así. Ahora, por favor, es que a veces me toca aclarar porque nosotros como ovejas somos, no quiere decir que no trabaje. Es que el pastor dice que hay que ser miserables, no hay que trabajar. No, trabaje, sea responsable. Pablo dice que el que no trabaja, que no coma. ¿Ya? Hay que trabajar. Uno desea un mejor futuro, ¿cierto? Hay que hacerlo. Pero poner cada cosa en su lugar. Si el trabajo se me vuelve un Dios, bueno, sin problema. Si mi estado físico se convierte, bueno, perfecto. Ya. Todo lo que desplace a Dios de ese primer lugar, hay que tener cuidado. Entonces, hay que trabajar. Claro, hay que trabajar.
Hay que predicar, hay que predicar. La obra la hace Dios, entonces no hay que predicar. No, si nosotros no predicamos, ¿cómo van a escuchar? ¿Cómo van a creer? ¿Cómo van a invocar? Y si nosotros como iglesia no predicamos, perdemos la esencia de la iglesia. Así de sencillo. Imagínense que de pronto, qué sé yo, una empresa, de pronto alguna empresa no tan conocida, Coca-Cola. Algunos dirán, es porque algunos se ríen. ¿Cierto? Y de pronto le da por hacer ponquecitos. Pues perdió la esencia. Ese no es su negocio. Ya se fue, se quebró. La chispa de la vida ahora haciendo ponquecitos, ¿cierto? No sirve. Si la iglesia deja de predicar, pierde su esencia porque para eso fue llamada y apartada del mundo, a predicar el evangelio. ¿Que la obra la hace Dios? Sí, pero la responsabilidad es nuestra. No es que en la iglesia no se hacen campañas de evangelismo. Bueno, pero es que la responsabilidad es individual también. Acá hemos hecho campañas. Pero es que mi abuelita está, yo quiero que toda la iglesia vaya y le predique a mi abuelita. Bueno, chévere, vamos a estar orando para que el Señor te dé gracia y le predique a la abuelita, ¿cierto? Pero usted tiene que predicarle, Dios lo inquietó a usted, usted vaya y le predica, ¿cierto? Sí, alguna vez un pastor pasó así, entonces, pastor, y se le acercan al pastor, entonces, en otra congregación, pastor, es que tal pareja está en unas dificultades económicas, a ver si usted le ayuda. Y el pastor le dije, pero si el Señor lo inquietó a usted, usted vaya y le ayude. Al fin y al cabo lo inquietó fue a usted. Y tenemos que tener en cuenta que hay una responsabilidad colectiva, claro, pero también una responsabilidad, ¿qué? Individual. Sí o sí, predicar el evangelio. No hay manera. Estamos contra las cuerdas del ring en la esquina, o predicas o predicas. Si no predicas, no van a oír. Si no van a oír, no van a creer. Si no van a creer, ¿cómo lo van a invocar? Así que, no, es que Dios ya escogió a unos y él sabe. No, no funciona. Esto es lo que nos está diciendo Pablo. Y todo aquel, y dice acá, y también Pedro utiliza el mismo recurso en su discurso de Hechos, dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pedro también lo usó como recurso para su mensaje y en el cual se convirtieron 3,000. Y uno dice, no, eso las cifras no son, no, nosotros no trabajamos por cifras. Pero a veces el no trabajar por cifras se convierte en una excusa para no predicar el evangelio. No, es que no, nosotros no queremos ser una iglesia grande. Bueno, ¿no será más bien una excusa para no predicar el evangelio? Hágase esta pregunta. Listo. No vamos por cifra. Listo. Olvídese la cifra. Número 1. ¿Dónde se hacen y dónde se buscan los discípulos? Afuera. ¿Qué dice la Biblia? Ir y hacer discípulos. Listo. ¿Cuántos? Por lo menos 1. Si hiciéramos un discípulo por año cada uno, al otro año, ¿cuántos tendríamos que haber? El doble, ¿cierto? Si somos 100 y hacemos un discípulo, al año mínimo otros 100, ¿cierto? ¿Cuántos discípulos ha hecho este año? ¿Cuántos discípulos ha traído este año del mundo? Porque es que ¿en dónde se hacen los discípulos? Pues del mundo hay que traerlos. Usted no va a entrar a una iglesia y decir, venga a ver a quién discipulamos. Venga. Que los discípulos, ¿dónde se buscan? En el mundo. ¿O no? Y hacer, ¿no? Ir y buscar los discípulos en la iglesia. Eso no lo dice la palabra. Dice ir y hacer discípulos. Y yo me incluyo. O sea, la responsabilidad también es mía. No, es que son las ovejas las que van a ser discípulos. Listo, el pastor no hace. No. Eso también me confronta a mí como pastor. Parte del discipulado sí es la predicación. Parte del discipulado sí lo que hacemos en cuanto a enseñanza. Pero es que la responsabilidad individual también es que ir y hacer discípulos. Esto es algo que sí o sí. Esto es algo que sí o sí. Y cuando Jesús se presenta, que es el cumplimiento
de estas promesas, es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, el cual Pablo está hablando. Aún el pueblo de Israel, cuando vio a Jesús, también le rechazó. De hecho, Isaías 53, que es el siguiente pasaje que Pablo utiliza como argumento para seguir su línea de enseñanza. Versículo 16 de Romanos, ¿qué dice ahí? Versículo 16 de Romanos 10, 16. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Triste porque realmente el anuncio se hizo, pero Isaías, ¿quién ha creído? Y de ahí se desprende Isaías 53:1, que dice, ¿cómo comienza? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Isaías 52 y sobre todo 53 para nosotros sabemos que está hablando, y lo entendemos en ese orden de ideas, está hablando del siervo sufriente que es nuestro Señor Jesucristo. El judaísmo ortodoxo no lo considera así. El judaísmo dice es el pueblo de Israel del cual está hablando Isaías 53. Porque ¿qué más que haya sufrido cualquier pueblo sobre la tierra que el pueblo de Israel? Que ha sido masacrado, ha sido perseguido, ha sido doblegado, se le ha quitado la belleza al pueblo. Por lo tanto, el judaísmo ortodoxo entiende e interpreta que Isaías 53 está hablando del pueblo de Israel. Así que para un judío ortodoxo, usted no lo va a convencer, sino solamente lo podrá convencer el Espíritu Santo. Si usted le predica, él escucha, se convence e invoca. Pero para el judaísmo ortodoxo, está hablando una referencia al pueblo de Israel. Pero los que entienden, incluso los que han podido profundizar más de esa rama del judaísmo, han tenido que guardar silencio en algunos pasajes de interpretación porque no entienden algunas cosas. No captan. ¿Cómo podrán entender? ¿Cómo podrán invocar? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Jesucristo y su evangelio no son atractivos para el mundo ni a palo. No son atractivos. ¿Por qué nos cuesta predicar el evangelio? Porque para el mundo no hay atractivo en el evangelio. No hay ningún atractivo en un Dios que restringe mi creatividad, que restringe cómo yo me quiero apercibir en el día de hoy. Si yo quiero apercibirme como un gato, como una dama, como una quinceañera, Dios me dice que eso es pecado y por lo tanto yo no quiero un Dios que me restringe. No hay atractivo. Pero no es una restricción, es una protección para el hombre. Es la carta de amor del Padre a su criatura, hecha a imagen y semejanza. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Esto es lo que vamos a celebrar hoy. Un sacrificio que el mundo rechaza, que el mundo aborrece. Pero al fin y al cabo, un sacrificio que para nosotros significó vida eterna en Cristo Jesús. Tenemos que arder por el evangelio. Tenemos que tener claro en nuestra mente que las personas no pueden seguir viniendo sin que haya quien les predique, porque dice también de los que son enviados. Está hablando de las misiones, está hablando de los evangelistas, está hablando de la responsabilidad colectiva e individual para ir y llevar las buenas noticias. Buenas noticias es eso y no significa otra cosa. Es eso. Cuando Jesús viene y se presenta delante del pueblo, dice Lucas que vino a Nazaret y que en el día de reposo le pasaron el rollo.
y fijo ese día. Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, porque había leído de una manera que jamás nadie había leído, con tremenda autoridad delante de ellos. Pero los mismos que lo vieron y los mismos que lo admiraron, finalmente lo rechazaron, porque entendieron que estaba proclamándose como Dios mismo. Pero es que finalmente es Dios mismo, Dios encarnado hombre. Dos cosas para hoy. ¿Cómo ha sido ese impacto del Evangelio en su vida? Si el impacto del Evangelio en su vida realmente ha sido tan fuerte que usted quiere impactar la vida de otras personas proclamando el año agradable del Señor. O usted dice, no, mejor guardo silencio porque yo no quiero meterme en problemas. Podamos pensar en la responsabilidad que tenemos como creyentes. El pueblo de Israel falló y vino la iglesia. Y si la iglesia no habla, aún de las piedras, Dios podrá hacer hablar a las piedras, pero el mensaje de Él se proclama porque Él lo ha dicho. Él es el soberano. Vamos a celebrar la cena recordando y reflexionando acerca de este evento profetizado, expuesto, compartido, pero el pueblo rechazó. Hoy nosotros hemos recibido ese mensaje, muchos ya lo hemos recibido, hemos creído, hemos invocado el nombre del Señor, lo hemos reconocido como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Nos ha dado esa capacidad de arrepentimiento, de reconocer nuestros pecados, de arrepentirnos y de poder invocar el nombre del Señor. La celebración y la conmemoración de la cena es para todo aquel que ha sido nacido de nuevo. Nacido de nuevo es todo aquel que ha recibido el regalo de vida eterna por la gracia del Señor. Hemos depositado nuestra fe, hemos reconocido nuestros pecados, nos hemos arrepentido reconociendo que necesitamos un Salvador y hemos recibido el regalo de la vida eterna. Para nosotros eso tiene sentido y por eso yo los invito a todo nacido de nuevo, a todo creyente, a que nos pongamos en pie para participar de los elementos de la cena. Los que no han nacido de nuevo, de pronto invitados, amigos, pueden estar sentados, pueden estar mirando nosotros cómo hacemos esta conmemoración. Invito a mi hermano Raúl, a mi hermano John, por favor, a que vengan aquí adelante y mientras usted reflexiona, pueden pasar, alabanza puede pasar, mientras escuchamos y mientras distribuimos los elementos. Y se ponen acá porque vamos a orar por los elementos. Mi hermano acá, Raúl, mi hermano John. Reflexione acerca del Evangelio en su vida, acerca de su relación con el Señor, acerca del compromiso y el llamado que Dios nos ha hecho para proclamar esas buenas nuevas. Vamos a estar reflexionando mientras recibimos los elementos. Amado Señor, te damos infinitas gracias porque nos has dejado tu palabra, Señor, en la cual podemos aprender qué quieres de nosotros, Señor. Permítenos que como iglesia, Señor, no nos quedemos allí, Señor, y podamos ser diligentes a tu palabra, podamos obrar conforme a lo que tú nos estás mandando, Señor. A no quedarnos allí sentados, Señor. A hablar de ti, a ser discípulos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Porque en ella nos podemos refugiar. Gracias, Señor, por tu sacrificio allí en la cruz.
porque moriste por mi vida. Por amor te entregaste. Por amor nos recuerdas qué sacrificio hiciste allí, Señor. Gracias por tu cuerpo, por tu sangre. Señor, gracias por permitirnos creer en ti, porque tú renuevas nuestro corazón, renuevas nuestra mente. Tu espíritu redarguye cada uno de nuestros pensamientos. Ayúdanos, Señor, a serte fiel. Padre, necesitamos ser sabios para obrar conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad. Ayúdanos a no criticar, Señor, sino a obrar conforme a tu palabra, amado Dios. Ayúdanos a perdonar y a amar a nuestro prójimo, Señor. Gracias por estos elementos que tú permites que estén delante de nosotros, Señor. Te clamamos, Señor, para que por favor nos perdones y limpies nuestro corazón, nuestra mente, Señor. Señor, que podamos salir de este lugar renovados por ti, amado Padre. Solo tú puedes obrar en nuestra vida, Dios. Gracias por el pan, por la copa, Señor, por el jugo, Señor, que tú permites, que sabemos, que recordamos que tú vendrás, Señor, por tu iglesia, una iglesia santa y limpia, Señor. Ayúdanos a comportarnos como esa iglesia pura y santa, Dios. Solo con tu ayuda, Señor, puedes obrar en nuestras vidas. Te entregamos estos elementos, Señor, y estamos agradecidos por todo lo que has hecho, Señor. Y todo te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Dice el apóstol Pablo, enseñándonos acerca de la cena, las palabras que siempre recordamos en este evento, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo repartió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Padre, gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias por esa esperanza viva que tenemos en un Salvador, el cual vendrá pronto por su iglesia. Gracias por estos elementos, símbolos de ese sacrificio perfecto. Oramos agradeciéndote, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, podemos participar del pan. Y continúa diciendo, asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Padre, gracias por esa esperanza y ese pronto regreso que, Señor, esperamos de ti, de nuestro Salvador. Mis hermanos, participemos de la copa. Y aquí estamos una vez más unidos, una misma fe, un mismo bautizo, un mismo Señor y una misma esperanza. Padre, te adoramos, te exaltamos y te glorificamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Qué bueno es poder seguir dándole la gloria a Él, exaltándole. Y esta canción que vamos a cantar ahora, que se llama El poder de la cruz, podemos ver que en la última estrofa que vamos a cantar, dice, ¿qué heridas padeció? Hecho a mi favor, me ha libertado su dolor. Muerte, Él venció. Vida tengo yo, Él en su amor ganó. Démosle la gloria al Señor pensando en esta última frase y cantemos al poder de la cruz. Qué oscuridad, día de dolor, Cristo al Calvario ya se va. Juicio injusto aquel azotado él tomó la cruz allá. El poder de la cruz inocente murió. Nuestra culpa tomó Jesús, perdona
dolor se ve en el rostro de él, quien se cargó con mi maldad. Cada rebelión, mala actitud, Él los tomó en sí. El poder de la cruz, inocente murió. Nuestra culpa tomó, Jesús perdona en la cruz. Al atardecer tiembla el monte allá, su creador ha muerto ya. Velo roto en dos, la victoria es consumado ya. El poder de la cruz, inocente murió. Nuestra culpa tomó, Jesús perdona en la cruz. Heridas padeció, hecho a mi favor, hecho a mi favor, me ha libertado su dolor. Muerte él venció, muerte él venció, vida tengo yo, él en su amor ganó. El poder de la cruz, el poder de la cruz, Dios el Hijo murió. Qué amor, qué precio le costó nuestro perdón. Una vez más el poder de la cruz. Dios el Hijo, Dios el Hijo murió. Qué amor, qué amor, qué precio le costó nuestro perdón. Bueno, de igual forma, dispongamos nuestro corazón y también
ofrendas para que sean para la gloria del Señor. Padre amado, te damos gracias porque tú eres nuestro sustentador. Gracias porque nos has dado la vida, nos has dado la salud, nos has dado la fortaleza para trabajar para tu gloria. Gracias porque hasta aquí, Señor, tú nos has traído y nos has sustentado. Te rogamos, Padre, que nos permitas darte lo mejor a ti, no solamente económicamente, Señor, sino en nuestro corazón primeramente. Por favor, permítenos tener un corazón doblegado y humillado delante de ti, que esté dispuesto a obedecerte, Señor. Hemos escuchado tu palabra, hemos escuchado tu evangelio y sabemos, Señor, cuánta necesidad hay en nuestra familia, cuánta necesidad hay en el mundo, personas que no te conocen y no han escuchado de tu amor. Permítenos, Padre, disponer nuestro corazón y nuestras vidas para que tu obra y tu reino se siga extendiendo, para que tu evangelio se siga predicando hasta lo último de la tierra y anhelando, Señor, ese momento cuando tú vengas por tu iglesia y nos lleves, Señor, a tu reino eterno. Pero permítenos, Señor, participar en hacer tesoros en el cielo para que perduren para una eternidad, para tu gloria. Y son aquellos corazones que tú has dispuesto, que tú has dejado, Señor, para que tu evangelio sea predicado. Gracias por tu sustento y permítenos, Señor, ser partícipes y ser obedientes al llamado tuyo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Santa Biblia. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Tú reprendes mi duda, tú me exhortas sin cesar. Eres faro que a mi pie va guiando por la fe a las fuentes del amor del bendito Salvador. Eres infalible voz del Espíritu de Dios, que vigora al alma da cuando en aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y el pecar. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Amén. Y ya para ir finalizando este tiempo de alabanza y de adoración al Señor, bueno, aunque esta canción normalmente se canta de primeras, porque él dice las primicias del día, la vamos a hacer al final, porque no solamente es darle el día al Señor, sino también es entregar el día que ya termina. Entonces, para terminar este servicio, lo importante es que podamos recordar al Señor que un momento con Él es oro. Amén. Entonces, démosle la gloria al Señor, cantémosle a Él y sigámosle dando este día al Señor.
me despierto con ganas de verlo. Las primicias del día le doy. Comenzar con el Rey me anima. Confesarle, Señor, tuyo soy. Yo te doy este día, Señor. Yo te doy esta vida, Señor. De tu mano yo quiero seguir, controlado por ti al vivir. Un momento contigo es solo, conversar con el Rey es mi honor. Me impartes tu sabiduría, me inspira tu carta de amor. Yo te doy este día, Señor. Yo te doy esta vida, Señor. De tu mano yo quiero seguir, controlado por ti al vivir. Yo te doy este día, Señor. Yo te doy